Muy buenos días. En el día de hoy hablaremos acerca de los 7 hábitos. ¿Y qué son los 7 hábitos? Los 7 hábitos son una herramienta que utilizan las personas altamente efectivas. ¿Pero qué es la efectividad? La efectividad no es más que colocar lo que se desea y las acciones juntas, es decir, están totalmente interrelacionadas. ¿Por qué les digo esto? Se los digo porque a veces hacemos cosas, pero las cosas que hacemos no están encaminadas a lo que deseamos. O también, a veces trabajamos y trabajamos demasiado por lograr lo que queremos, pero el resultado no es el que deseamos. Entonces hay que examinar ese tipo de cosas y hay que ver qué es lo que se está haciendo. Pero ¿cómo lograr practicar estas herramientas? Bueno, es un proceso, se requiere de voluntad, se requiere de disciplina y sobre todo de mucha paciencia. Se requiere de tratar de dispersarnos menos en las cosas que estamos haciendo, enfocarnos en lo que realmente queremos. Bueno, les voy a contar que estos 7 hábitos lo que pretenden es lograrnos llevar de una vida dependiente a una vida interdependiente. ¿Y qué es una vida dependiente? Cuando somos niños nos dan el tetero, nos dan la comida, nos cambian el pañal. Es decir, solo soy yo. Pero llega un proceso o llega una edad en la que ya somos más adultos o somos adolescentes y ya pasamos de ese estado de dependencia a la independencia. Es decir, ya no nos tienen que dar el tetero porque ya podemos comer por sí solos, ya no nos tienen que cambiar el pañal porque ya podemos hacer las cosas que necesitamos hacer solos. Eso es ser independiente. Y muy bien, falta el paso final, la interdependencia. ¿Qué será la interdependencia? Muchas personas hablan de interdependencia. Pues la interdependencia no es más que aprender a relacionarme con la otra persona, aprender a cooperar con la otra persona, entender las diferencias, comprender a la otra persona. Ese es el estado final y es el estado ideal. Pero ¿cómo logramos esto? Para pasar primero de la dependencia a la independencia existen 3 hábitos. Primero, la proactividad. ¿Qué es la proactividad? La proactividad es cuando logramos utilizar nuestra imaginación y nuestra creatividad para hacer las cosas, a la vez para prever ciertas situaciones. Lo diferente o lo contrario a la proactividad es la reactividad. ¿Qué es ser reactivo? Ser reactivo es reaccionar de una forma un poco a la defensiva de las cosas. Les voy a colocar un ejemplo. Soy reactiva cuando me dicen no hiciste bien el trabajo. Entonces me coloco muy enojada, me coloco muy furiosa y digo, pero es que la persona que me explicó no me explicó bien. Estoy culpando a los demás. Y mucho ojo, porque muchas veces se comete ese error. Eso todavía nos hace ser dependientes. Culpar a los demás, pensar que los demás tienen la culpa de mi forma de ser, es ser dependiente. Entonces no estamos haciendo nada. Lo ideal es que empieces a tomar la responsabilidad de las cosas que tú quieres hacer y decir, bueno, lo hice mal, está bien, cometí un error, deme otra oportunidad para hacerlo mejor. Eso es la proactividad, ir un paso más allá, utilizar nuestra creatividad y utilizar nuestra imaginación para hacer las cosas, pero no hacerlas de modo en el que podamos salir fácilmente de ellas, sino hacerlas bien. El segundo hábito es comenzar con el fin en mente. ¿Qué es comenzar con el fin en mente? Es simplemente escribir la visión o escribir tu misión. Es escribir lo que tú quieres hacer. En el primer hábito, lo voy a explicar de esta forma, en el primer hábito, somos los programadores. Pero bueno, si somos los programadores, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados? No, el segundo hábito es precisamente eso. Si somos programadores, pues entonces empieza a escribir el programa, empieza a escribir lo que quieres para tu vida, pero no basta con escribirlo. Lo importante es hacer que eso sea tu filosofía de vida, así podrás obtener lo que quieres. Este segundo hábito está totalmente relacionado con el tercer hábito. El tercer hábito es poner primero lo primero. ¿Y qué significa poner primero lo primero?
Muy bien, a veces perdemos el tiempo o creemos que estamos haciendo las cosas de la manera en la que nos es más fácil o pensamos que así está bien, pero hay una serie de actividades que rigen nuestra vida de acuerdo al rol que desempeñamos. Entonces, poner primero lo primero no es más que coger y hacer una lista de las actividades y ordenarlas de acuerdo a la importancia que éstas tengan. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, cojamos una hoja de papel, escribimos todo lo que tenemos por hacer, ir al trabajo, y cada cosa demanda otra serie de actividades. Ir al trabajo demandaría hacer unos informes, estar con la familia, demanda tiempo para compartir con los hijos, con la pareja, con la mamá, con el papá o con la persona que esté cerca a ti. Entonces, cada rol demanda unas actividades. Escoger esas actividades, ponerlas en el papel y poco a poco ir haciendo como un filtro, decir, bueno, esto es más importante que esto, entonces esto es primero, esto es más importante que esto, y así mirar qué es lo verdaderamente importante. Si ver televisión no es tan importante como hacer un informe, entonces ¿qué debo hacer? Eliminar ver televisión. Si abrir el Facebook no es tan importante como estar con la familia, entonces pues pongo mi familia primero y voy dejando ese tipo de cosas a un lado. Estos tres primeros hábitos nos ayudan a pasar de esa vida dependiente a la vida interdependiente. Después de estos tres hábitos llegan otros. Encontramos otros hábitos. El cuarto hábito se refiere a pensar, ganar, ganar. ¿Y por qué les voy a hablar de pensar, ganar, ganar? Pues muy bien, estamos inmersos en este mundo donde siempre queremos ganar a toda costa. Entonces, ganamos y la otra persona pierde. Y me siento satisfecho porque esa persona perdió. No, no es así. Eso suele pasar, pero la idea es tratar de ir dejando ese pensamiento de que o gano yo, o pierdes tú, o pierde él, o gano yo. Esa es la idea, ir dejando ese pensamiento poco a poco. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Hay situaciones de la vida que realmente nos hacen pensar en que esa persona va a ganar. Supongamos que estoy trabajando con unos compañeros de la universidad. Entonces estos compañeros me ponen a hacer a mí una serie de actividades, pero esas actividades que ellos me delegan yo no puedo hacerlas. ¿Cómo hago entonces para que ellos para que mi trabajo no afecte el trabajo de los demás? Es muy sencillo, existe algo que es la comunicación, y la comunicación es otra herramienta muy importante que nos sirve para esto. Lo que se trata con el ganar-ganar es de llegar a un mutuo beneficio, hacer algo que le beneficie a la persona, a mi compañero, pero que también me beneficie a mí mismo. De eso se trata el ganar-ganar, del beneficio mutuo. El quinto hábito se trata acerca de comprender para ser comprendido. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo creen ustedes que podríamos ser comprendidos? Muy bien. ¿Se han puesto ustedes o han tratado de comprender a las demás personas? ¿Comprenden las diferencias? Hay que entender primero que todos nacemos en contextos diferentes y que todas las personas tenemos diferentes formas de pensar. Entonces, es entender o es ser consciente de que si él vivió en otro contexto o de que si ella vivió en un contexto diferente al mío, obviamente no va a pensar como yo. Lo importante aquí en el comprender para ser comprendido es la comunicación. Se trata entonces de escuchar empáticamente, pero ¿qué es escuchar empáticamente? Escuchar empáticamente es poner los 5 sentidos en lo que la otra persona está diciendo. A veces somos muy egoístas y creemos que nosotros tenemos la verdad absoluta sobre todas las cosas, pero no es así. Recuerden que está el ganar-ganar y ese ganar-ganar te lleva a ti al mutuo beneficio. Eso es comprender a la otra persona, decir, bueno, estas son tus diferencias, pero estas son las mías, ¿cómo vamos a hacer? Está bien, tus diferencias no son tus pensamientos no son igual a los míos. Yo lo que voy a hacer entonces es tolerarte. No estoy de acuerdo con lo que tú piensas, pero yo pienso así y no quiero que tú cambies tu forma de pensar.
Eso es comprender para ser comprendido. Es muy importante entonces la comunicación, pero esa comunicación empática que les hablé, porque a veces nosotros escuchamos solo de manera selectiva. ¿Y qué es escuchar de manera selectiva? Escuchar de manera selectiva es solamente poner atención en las cosas que nos interesan y nada más. También encontramos escuchar comprensivamente. ¿Pero qué es escuchar comprensivamente? Es escuchar lo que nos interesa y responder. Hay un problema, y es que la mayoría de las veces cuando nos hablan no colocamos atención porque estamos buscando la respuesta y no entendemos lo que el mensaje o lo que la persona nos quiere decir. Después de esto encontramos el sexto hábito. El sexto hábito significa construye sinergias. ¿Y qué es construir sinergias? Recuerden que no estamos solos en el mundo, que diariamente nos estamos relacionando con las personas. Entonces, acuérdense del canal que es buscar el beneficio mutuo. Entonces, construir sinergias es tratar de cooperar, es tratar de ayudar a la persona, es ver, bueno, yo tengo esto, tú tienes esto, ¿cómo vamos a hacer para que eso dé un buen resultado? Eso es construir sinergias. Entender al otro, ser tolerante, comprender, cooperar. Muchas personas no les gusta cooperar porque son un poco egoístas o caen en el individualismo y creen que entonces lo más importante es lo que ellos piensen, a mí no me interesa lo que usted piense, yo voy, y tratan de pasar como por encima de las personas. Ahí no hay ganar-ganar, ahí no hay nada de eso, ahí no se construyen sinergias y ahí no se comprende, y si no se comprende, pues entonces mucho menos puede ser comprendido. El último hábito, y el hábito más importante, el que nos lleva a ese estado final, que es el estado de la interdependencia, se llama afila la sierra. Pero, ¿qué piensan ustedes que es afilar la sierra? Les voy a contar una historia. Hace un tiempo un señor estaba tratando de cortar una rama de un árbol y pasó ahí horas y horas y horas y horas tratando de cortar la rama de ese árbol, pero no podía. Entonces llega otro señor y le dice, pero es que veo que estás hace mucho tiempo tratando de cortar la rama de ese árbol. Entonces le dice, sí, lo que pasa es que, no sé, ya llevo 3 horas y no veo cómo cortarla. Entonces le dice el otro señor le dice, ¿y no crees que deberías cambiar esa ceguetica? ¿No crees que deberías cambiar por otra cegueta? Es eso, cada vez nos estamos relacionando con personas, cada vez estamos conociendo nuevas cosas y lo importante es renovarnos. Pero ¿cómo nos renovamos? Aprendiendo nuevas cosas, entendiendo a las personas y no solo renovarnos espiritualmente, sino renovarnos en todos nuestros roles o en todos los aspectos. También nos podemos renovar físicamente. ¿Cómo nos renovamos físicamente? Si yo algún día quiero ir al Nevado del Ruiz, ¿cómo voy a ir al Nevado del Ruiz si yo no he practicado o no he hecho una serie de ejercicios? ¿Cómo voy a lograr eso si yo no estoy cuidando mi cuerpo o no estoy cuidando mi alimentación? ¿Cómo vamos a lograr toda esa serie de cosas? Entonces la invitación es para que poco a poco vayamos desinteriorizando una serie de prácticas con las que crecemos. Eso que a veces nos limita o que a veces nosotros sentimos que el mundo es culpable de la forma como somos. No, si creemos todavía que el mundo es el culpable de mis acciones, de mi forma de ser, estamos todavía siendo dependientes. Y recuerden que lo importante es llegar a la interdependencia, es lograr establecer buenas relaciones con los demás. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se habla del círculo de influencia. ¿Y qué es el círculo de influencia? Recuerden que nosotros no estamos solos en el mundo. Les voy a explicar esto con un ejemplo. Había una vez una estudiante universitaria que ella no fue a clase. Entonces, para el día siguiente les habían dejado un trabajo. Resulta que esta joven decidió pedir ayuda a un compañero. Su compañero le explicó, pero ella no entendió muy bien lo que él le quería decir. No entendió muy bien cómo se debía hacer el trabajo. Pues ella no entendió muy bien y ella no fue sincera con su compañero y entregó el trabajo de la forma como ella entendió. Ella no le dijo a su compañero, vuélveme a explicar de otra forma que no entiendo lo que me estás diciendo. Entonces,
Cuando recibió su trabajo, vio su calificación, que era muy mala, y lo que hizo fue entonces culpar a su compañero por haber hecho mal el trabajo. Primero, actuó de forma reactiva. Segundo, en vez de expandir ese círculo de influencia, en vez de ayudar a mejorar esas relaciones interpersonales, lo que hizo fue disminuir. Hay cosas que están en el exterior y hay cosas que nos limitan. Pero entonces, ¿qué habría podido hacer esta joven para, digamos, que no fuera ese su resultado? Tenía dos opciones. Primero, ir donde su profesor y exponerle la situación por la cual ella no había podido ir a clase y que él le explicara cómo se debía hacer el trabajo. O segundo, decirle a su compañero, como lo mencioné ahora, no entendí, explícame de mejor forma, dime cómo lo vas a hacer o dígame cómo lo va a hacer y yo lo hago así. Entonces ella hizo todo lo contrario, fue reactiva, no le importó, culpó a todo el mundo, culpó a su compañero. Eso demuestra que es dependiente y cada vez se cierra más en ella misma. Recuerden que el mundo no tiene la culpa de estas cosas. Esa es la invitación que quiero hacerles el día de hoy. Muchas gracias.